Los libros nos enseñan, nos conmueven, nos obsesionan, nos aburren. Pueden abrirnos mundos o limitarlos. ¿Somos lo que leemos? Ana Romero y yo hablamos hoy de los libros que habitamos, de la historia de la edición cristiana, de errores garrafales, grandes aciertos y, sobre todo, de bibliotecas perdidas. Y dejamos un llamamiento a aquellos que escuchen esto y quizás, solo quizá, sientan al oírlo que algo se remueve en su interior. Necesitamos recuperar las bibliotecas. Yo soy Noa Alarcón y esto es Los Teólogos. Bueno, yo voy a improvisar un poco porque la verdad es que hace mucho que no hago esto de las entrevistas, como quiera que sea, así que este podcast se va a parecer demasiado Arreglando el Mundo, pero no pasa nada, porque estamos aquí en familia. Está aquí Ana conmigo. Hola, Ana. Hola, Noa. No es que vayamos a improvisar, porque la verdad es que tenemos escaleta y todo, o sea, vamos en plan profesional, pero tampoco nos vamos a venir arriba. Así que cuéntame, Ana, para quien no te conozca, sé que hay mucha gente que te conoce, que sabe quién eres. Sé que suena raro porque Bueno, esto, bueno, quiero decir, ahora yo de repente a ti después de tantos años te pregunto a qué te dedicas y tal, no va a quedar raro. Así que he dicho, mejor haz así tú un breve resumen rápido, como tú quieras, de quién eres, a qué te dedicas, a qué dedicas el tiempo libre, esas cosas. vale. Pues bueno, yo no sé, mucha gente, no sé si me conoce mucha gente, alguien. Y yo creo que mucha gente me ubica, pero no sabe bien de qué o que cuando me ven relacionada con CLIE, entonces sí. Mm. Pero bueno, también es normal, ¿no? Sobre todo, me imagino, los oyentes de este podcast y tus seguidores seguramente me conocerán de ese ámbito. Sí. Bueno, yo nací dentro de una familia que se dedicaba a la edición cristiana en general. Mi abuelo fue el fundador de Editorial CLIE, mi padre es el presidente de la editorial y entonces, pues bueno, yo ayudo mucho en temas de, ahora mismo, pues llevo un podcast, de hecho, en CLIE Podcast estoy no solamente presentándolo, sino bueno, gestionándolo todo yo y también pues doy conferencias de algunos libros de estudio, hablando sobre todo del material de estudio, los diccionarios, los comentarios, este tipo de cosas. Y bueno, aparte de ese trabajo que hago para CLIE, pues también el mundo de la edición me llama desde otros sectores, donde una pequeñísima editorial que se llama Teucos, en la que espero que tarde o temprano te animes a publicar. Estamos en ello, estamos en ello. No, pero bien, estoy contenta. Es una, ya digo, es una editorial de proyectos en realidad. O sea, cada proyecto tiene una idea detrás y un ámbito al que quiero tocar porque creo que puedo unir un público que tiene una necesidad con un autor que puede o autora que puede aportar, ¿no? Entonces, bueno, estoy en ello. Y poco más, así de a nivel laboral, pues siempre con textos de por medio. Estoy colaborando como coordinadora en una revista teológica que saldrá ahora en diciembre la primera edición, que se llama Biblia y Teología Hoy, también así de corte académico. Así es que, bueno, ese es mi ámbito laboral. De mucho libro y sobre todo libro de estudio bíblico, alguna cosa de traducción y sobre todo corrección ortotipográfica de algunas obras y de estilo. Mm. Pero ahí estoy, hago un poco lo que puedo y lo que, lo que necesita la gente que haga. Pero está guay. Iba a decir que la gente se pase por el podcast de Click, que la verdad es que me gusta un montón, Ay, porque gracias. sí, porque no es el típico podcast de vamos a hacer publicidad de los libros, sino que realmente habláis de las cosas y de los temas, que Sí, se agradece mucho. claro, La yo verdad lo es que que le digo a sí. la gente cuando la invito en realidad es, primero de todo, ¿te has leído, conoces el libro? Sí o no, porque si dicen que no, ya, gracias, se lo envío, que lo vean y si les apetece, pues que participen, ¿no? Pero en realidad les digo, esto nos sirve de puente, o sea, a mí lo que me interesa es tener una conversación en profundidad con personas interesantes de distintos ámbitos. Entonces yo les digo, el libro nos sirve de puente y podemos iniciar y recoger con el libro al final y y si sale algo entre medias sobre el libro, bien, pero yo lo que quiero es que me hables de este aspecto concreto de tu vida, quiero que me hables de esta interpretación, quiero que me hables de lo que tú crees y de lo que tú has usado
en tu, pues, yo qué sé, ministerio, en tu vida, en tu profesión, Mm, que te haya ayudado. claro. Entonces, intento tener conversaciones, son largos los podcasts, pero intento tener conversaciones con gente de distintos perfiles que me hablen de su experiencia y también pues de los libros que usan. Sí, hay un podcast que además grabamos tú y yo, que Sí, acabamos hablando de un texto de Isaías ahí súper perdido. La verdad es que fue divertidísimo, se fue una ida de olla total. Fue fantástico. Luego lo pondré por aquí el enlace, por oye, ahí a la gente en... le gustó mucho, ¿eh? Yo te voy a Sí. volver a invitar, ¿no? Ah, A no, no, claro, esto. yo aquí, no, tú, Esto mira, es yo me peligroso. invito, yo te invito, tú me invitas y así, pues vamos haciendo cosas, o sea, no pasa nada. Pero bueno, la idea del podcast este es que me hizo mucha gracia porque hace no mucho tuve que leer el relato de los teólogos de Borges y Ujú. ahora vamos a hablar de él, porque aparte de todo esto es que las dos, claro, nos dedicamos al mundo de los libros, nos gusta mucho la literatura en general, trabajamos en el mundo de la literatura teológica, entonces era como, tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de esto, porque es un cuento rarísimo. Y me parecía súper divertido hacer un podcast que se llame Los teólogos en honor a un cuento de Borges y que los que salgan en ese podcast no sean teólogos en su mayoría. O sea, me parece divertidísimo. Digo, hay que hacerlo. Y vamos a empezar hablando por el propio cuento, que es un poco el leitmotiv de todo esto, ¿no? También dejo por ahí, lo advierto ahora sí, el enlace del cuento. Hay una versión online que se puede leer y lo voy a dejar también por ahí el enlace. Luego me tendré que acordar, bueno, cuando edite el podcast iré tomando nota de hay que poner esto, hay que poner lo otro. Yo voy diciendo cosas y ya está, ¿no? Pero bueno, que Escríbemelo. sí. Y la idea de hoy es hablar un poco, ese era el título del episodio, ¿no? Del primer episodio, de si somos lo que leemos, con esa pregunta. Porque, claro, tú y yo nos dedicamos a eso, como bien has dicho, ¿no? A hacer mucho material teológico, a trabajar con eso, ¿no? Tú estás especializada, pues eso, en la edición de textos teológicos. Yo también llevo trabajando en textos teológicos, en ciencias bíblicas, años ya. Y la verdad es que conocemos bastante lo que es el mundillo de, no en sí de la teología, sino de cómo se lee la teología, cómo, qué cosas se publican, qué cosas están de moda. Y era un poco lo que queríamos hablar en el podcast de hoy. Entonces, las dos nos hemos leído el texto este de Borges que se llama Los teólogos. Yo hago un mini resumen. Jorge Luis Borges escribió El Aleph en 1949 y dentro incluyó este relato corto que se llama Los teólogos, que, como digo, está por ahí el enlace para que la gente lo pueda leer, porque vamos a estar hablando de él. Vamos a hacer un montón de spoilers, porque con este texto no puedes no hacer spoilers. Si no haces el spoiler, no tiene sentido hacer el análisis. Y como somos unas locas de los libros, vamos a empezar hablando de ello. Esa es la idea de qué es lo que nos resulta curioso y luego ya a partir de ahí vamos avanzando y lo vamos uniendo con lo que ha venido siendo nuestra labor profesional y nuestro vicio personal durante mucho tiempo, que es el de los libros y esas cosas. Entonces, a ver, yo tengo aquí dos preguntas. El texto este de los teólogos de Borges, que es bien rarito, eh, ¿cuál es tu interpretación? Porque yo no sé qué pensar, la verdad. O sea, me he quedado como, me encanta, por si alguien no lo sabe, sencillamente es la historia de dos teólogos. Pero la clave no es la historia en sí no es casi nada importante, entre comillas, sino cómo lo cuenta Borges. Mm. Y no puedo decir nada más, tenéis que leerlo, no sé explicarlo de otra manera. Y ahora, Ana, sigue tú. A ver, cuéntame, cuéntame. A mí, o sea, hay muchas cosas dentro de este texto que me parecen muy actuales, a pesar de que se escribió en el 49. Y hay algo muy curioso, y es que estos dos teólogos son dos teólogos que tienen, primero, la misma postura, rebatiendo una herejía en concreto, y entonces uno de ellos, vemos todo el texto desde la perspectiva de uno de ellos, que además me hace muchísima gracia porque se llama Aureliano. Sí. Y siendo el texto tan rebuscado y no rebuscado, pero sí es un texto que induce a releer algunas frases y algunas palabras y algunas citas, porque está constantemente referenciando a otras cosas, Mm. muchas que son completamente inconexas, ¿no? Y el hecho de que se llame Aureliano a mí me recordó a Cien años de soledad. Porque en la saga de Ah, los Buen Día todos se llaman Aureliano. Claro pero, que el texto de sí. Borges es anterior. Pero a ver si va a ser una referencia al revés.
Pues yo qué sé, no sé, igual sí, Es porque, que pero es muy es que raro. el nombre Aureliano, pero fíjate que, claro, para mí esa fue la primera referencia, habiendo leído yo Cien años de soledad y teniendo tan presente a Aureliano, los Aurelianos, la saga de Aurelianos Claro. Buendía que hay en esa obra, ¿no? Y lo confuso que llega a ser a veces que tienes que decir, bueno, pero este quién era, ¿no? Y en el mismo texto de Borges hay momentos en que te sientes un poquito así, un poquito de, bueno, a ver, ¿y esto qué es? Y de dónde ha salido esta referencia? Y si tienes Google abierto es terrible porque vas abriendo pestañas de esto Sí, qué es y cuándo. Y entonces, claro, es un poco la misma sensación. Sin embargo, como este relato es anterior, yo creo que Aureliano en realidad es una referencia a Agustín de Hipona, porque se mm, llamaba Aurelius Agustinus, yo creo que Agustín de también. Hipona. Entonces yo creo que Aureliano ya solo con el nombre de protagonista se te abren un montón de ventanas, ¿no? Y que él se sentía como identificado con Agustín y iba leyendo y releyendo ese texto de Agustín que Sí, sobrevive al incendio que hay en la primera parte del relato y que también es, ahí podemos también, es otro melón, el sí, incendio, porque sí. empezar con una quema de libros me parece maravilloso. Pero el hecho de que este señor sea el conducto por el que vemos la relación y que dos personas en la antigüedad que no se conocían en persona, primero tienen esa rivalidad de a ver quién es el más erudito y luego se acusan de herejía hasta que, bueno, no sé si hacer spoiler, Que sí, que pero hagamos spoilers, da igual. La gente pues no lo va a spoiler, leer por eso. porque no es- spoiler, Aureliano sobrevive a su contrincante y la Sí, única vez en la vida en que lo ve en vivo y en directo es en el momento de la muerte del contrincante, cuando lo queman en la hoguera, que empieza y termina con un fuego el sí, relato. Y lo que me parece maravillosamente paralelo a hoy es que muchísima gente que tiene ese tipo de comportamientos y que se ponen de uñas y que dentro de la teología se desgallitan a ver quién da más argumentos aunque sea en la misma línea, pero quieren sobresalir ambos para dejar claro que su doctrina es la más sana y la más higiénica y la más mejor del mundo, porque es la suya, aunque sea la misma que la otra persona con la que están hablando, se llaman hermano, pero en realidad quieren ver a ver quién es el favorito, ¿no? sí, Y muchas de estas personas no se conocen, no sí. se conocen por medio de las redes sociales, que es un momento parecido en ese sentido a la Edad Media, a cuando los teólogos se llamaban de todo, pero era todo epistolar, Mm. porque no se podían trasladar, porque no se podían conocer en persona. Y a día de hoy, ¿cuánta gente está constantemente acusándose o sacándole brillo a sus propias palabras frente a otras personas que ni siquiera conocen? Mm. A las que, y con cuánto puedes empatizar con alguien si no lo conoces, esa es otra historia. Es que ese es el tema. Hay una cosa maravillosa. Yo voy a contar el final, porque es que si no cuentas el final no entiendes la grandeza de Eh, este texto. Es maravilloso, el final es maravilloso. El final es el final es que hay que leerlo. Entonces, la cosa es que en todo este tema, en toda esta conversación teológica que Borges te expone así a lo loco, mezclándote cosas, te mezcla Éfeso con Macedonia, no me acuerdo cuál era la otra ciudad, y dices, pero si esas tres ciudades nunca existieron al mismo tiempo. O sea, como, o sea, espérate, ¿no? Y luego Sí, él sí, se es fue a que sí, sí. Mauritania y te habla de Julio César. O sea, es un poco como soltar referencias muy a la manera en la que lo hacían los teólogos medievales, a la manera en la que Y se ha ido lo que imitando y hacen lo que siguen haciendo, ¿no? los Pero teólogos de Facebook. sí, 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 es verdad, es eso mismo. Y venga a soltarte cosas, el final pues acaba muerto igual, y entonces Aureliano llega al cielo y se da cuenta de que Dios se había confundido y él creía que él y su opositor eran la misma persona. Y me parece un momento grandioso. O sea, Juan de Panonia, que es el otro que por lo visto también tiene una referencia también a un teólogo medieval, creo que es Ujú, británico, ujú. por ahí me pareció leer por ahí, pero que Dios no se había dado cuenta de que eran dos personas diferentes. Era como, eso solo lo puede escribir Borges y que tenga sentido, o sea, es una maravilla, no sé. Y Es me que parece, lo que me parece maravilloso es que en el relato dice que Dios se interesa tan poco en las diferencias religiosas sí, que tomó al uno por el otro. Y no es que fuera una confusión de Dios, que una sí, confusión, que eso mm, sería herejía, ¿no? sí, Sino que en el paraíso, para
la insondable divinidad Sí, de Dios, este tipo de diferencias son irrisorias, ¿no? sí, Cosas a las que nosotros le damos tantísima importancia, a los ojos de Dios a veces no son tan graves y sencillamente pues todos son sus hijos, ¿no? sí, Y por tanto pueden ser la misma persona. Eso me parece maravilloso, de una sí. profundidad tremenda. Que no Y eso, quiere decir que cuando detectas una herejía no digas, oye, que esto no es sano, ¿no? Pero no perder de vista que es tu mm, hermano. claro. Es que yo creo que eso es lo importante del texto, porque no es en sí que no sea valioso hacer este ejercicio teológico, ¿no? Que yo creo que no es lo que está diciendo Borges, sino que se les ha ido completamente de las manos. O sea, el problema es cuando él habla de que realmente había un problema con la secta esta de los monótonos que habla al principio, ¿no? Que eran, o los, ¿cómo se llamaban? Los anulares. Espérate, es que yo me intento aprender los nombres, pero esto es muy complicado, sí. La novísima secta de los monótonos, llamados también los anulares, profesaba que la historia es un círculo y que nada es que no haya sido y que no será. Y entonces esa es la herejía principal, la herejía primera que quieren. Entonces, claro, dices, realmente es una buena idea decir, oye, pues basándonos en textos antiguos, no sé qué, vamos a investigar y vamos a ver. El problema es que el refutar esa herejía se acaba convirtiendo en a ver quién gana, ¿no? Y claro, y es donde luego aparte Borges tiene esta manera maravillosa de hacerlo, que es el hecho de mezclarte referencias, de hacerte pasar por un tonto constantemente. Porque tú estás leyéndolo y dices, es que da igual cuánto leas, cuánto sepas, todo el control que tengas de la teología de todos los momentos de la humanidad, es que no te enteres de lo que estás leyendo. O sea, lo que tú dices, Bueno, tienes que estar y con Google además te ahí. genera la duda. Es que te Sí, genera la duda de decir, pero un momento, pero esta referencia, porque algunas, o sea, todas son fundadas, mm, pero el problema es que son inconexas. Ese es sí, el problema. Que si todas siguieran la misma línea de pensamiento, claro, seguro que para Borges dentro de su cabeza tenían todo el sentido del mundo, ¿no? Pero es que dentro de nuestras cabezas de cada uno tenemos referencias que para nosotros son obvias y que para el vecino del lado quizá sí. cazamos, ¿no? Y yo creo que es que seguimos un poco esa línea de pensamiento de Borges que para él era lo más obvio y además una persona tan culta con Mm, tantas referencias. A día de hoy además la cultura ha cambiado, no tenemos los mismos referentes sí, desde el 49 hasta hoy, claro. inevitablemente, porque ya solo la cantidad de espacio que ocupa la cultura pop para cualquier persona que a día de hoy siga la actualidad, Mm, pues al final claro. es inevitable. Es inevitable y además es que hay muchas cosas que no sabes. Mira, me he pasado una hora hoy mirando quiénes eran los unos y si realmente, como dice él, su dios era una cimitarra de hierro. No he encontrado referencias a ello, pero es que me parece tan grandioso decir que los Sí, unos, acaso temerosos, o sea, quemaron todos los libros, acaso temerosos de que las letras encubrieran blasfemias contra su Dios, que era una cimitarra de hierro. Esa frase es como, eso es poesía pura, no, no tiene ningún sentido, pero me encanta. Pero no, no, bueno, pero creo que no era una cimitarra de hierro al final, ¿eh? Pero da igual. no, el Dios no, pero sí es verdad que los unos, a ver, desde la perspectiva occidental siempre se los ha considerado o juzgado por ser un pueblo agresivo y un pueblo invasor. Que cuidado, tendríamos que ver la opinión de los unos de otras culturas, especialmente pues todas las europeas que se fueron a colonizar el mundo, ¿no? Pero sí que dentro de esa imagen de los Mm, unos y de ese, ¿cómo decirlo? De esa mitología que hemos creado nosotros alrededor de los unos, ¿no? De ese arquetipo, que su dios sea un arma de hierro, una mm, espada, una cimitarra de hierro, es que va a atacar al pueblo del libro y sin embargo el pueblo del libro pues acaba quemando gente, ¿no? sí, Ellos queman bibliotecas y los cristianos queman gente, que es lo que está pasando en este relato, que los sí. unos sí queman, pero queman la biblioteca. ¿No? Mm, Y me encanta el juego que hace con el tema de la ironía, porque eso es otra. El único libro que sobrevive está escrito en clave irónica, pero como es el único que ha sobrevivido, sí. resulta que todo el mundo se lo toma al pie de la letra y de ahí nace la herejía. ¿Vale? La primera herejía, de que todo el mundo se toma al pie de la letra ese libro porque, claro, milagrosamente sobrevivió la quema. Y ahora,
párrafos después, cuando acusan a Juan de herejía, él, y textualmente dice, cometió la misma torpeza, la máxima torpeza, perdón, de hacerlo con ingenio e ironía, defenderse con ingenio e ironía. Que Mm. además esa es otra. Si a día de hoy, cualquier momento, tú te intentas defender en Twitter, por ejemplo, Sí, o en Facebook con ingenio e ironía de cualquier acusación, esa es la máxima torpeza que puedes cometer. ahí van a ir a Porque saco por ti, a saco. porque eso no se desconoce completamente el uso y me encanta que te está diciendo constantemente en el relato que para ser un buen entendedor y para ser un buen lector no te puedes quedar en la superficie, porque las palabras tienen intención además de ser escritas y que cuando las lees o puedes acabar cometiendo, en ese caso, herejía o caer en error, pero tampoco también tienes que saber cómo defenderte porque precisamente se van a leer de manera no irónica. Entonces, no sé, es que es un maestro, Es Borges. que es un maestro, es que te quedas como diciendo. Hay una cosa del relato que a mí me apasiona, eh, es esa sensación de que la teología se ve como algo muy abstracto, muy desapegado de la realidad a lo largo de todo el relato, ¿no? Como que la labor teológica, la labor de pensamiento, sí, tú te estás acercando a Dios, pero Dios es algo muy abstracto y entonces tú estás completamente despegado de la realidad, ¿no? Entonces, a pesar de eso, me parece una cosa también muy irreal, pero a la vez muy que funciona muy bien en el texto, el hecho de que Borges les da a los teólogos del relato el poder de que el que vence manda a la hoguera al otro. O sea, siempre estamos con la cosa de mandar a la hoguera, diciéndolo de una Ujú. manera como metafórica, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es que Borges Sí, literalmente les manda a la hoguera. O sea, el que ha perdido se va a la hoguera. Es sí, pero es que como... además eso era una realidad. Mm, O sea, es que eso sucedía y lo perdemos de vista muy a menudo, ¿eh? mm, Que eso sucedía y que muchos autores de los que a día de hoy citamos y hablamos de ellos y rebatimos y tal, estamos, pero es que esa gente en esa época decía las cosas sabiendo que según lo que dijera, tanto mm. por herejía, o sea, y que se consideraban herejías cosas que quizás eran justicia. Y que era gente que era, bueno, pues estaba dispuesta a jugarse la vida, porque Sí. también hay mucha gente, de nuevo, que a día de hoy blande la espada metafórica de defender cualquier cosa, pero a nadie lo van a quemar vivo por decir eso. Como mínimo no en nuestro contexto, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Pero yo creo que hay mucha costumbre. Seguimos, ahora la hoguera no es real, entre comillas, no es pero sigue habiendo literal. eso, no es literal. Es como tú sabes, estas chimeneas que ponen que son eléctricas, que te sale el dibujito de del fuego, como para hacer que está Ujú. el fuego encendido. Es un poco así, pero sigue siendo una hoguera. Y había una pregunta que tenía al respecto de esto, que era si veías tú eso también, no solamente en el texto, sino en la teología un poco que se hace hoy en día, en general, que, de la teología como competición, en vez de como herramienta para el conocimiento, de hacer teología como una competición, como una manera de intentar imponer tu discurso. Yo creo que eso es algo que, de alguna manera, dentro de todo el juego, y es algo que Borges intenta un poco como señalar. No lo señala, él como que dice, esto ocurre y yo lo señalo. Para mí es la sensación que me da en el texto, ¿no? Lo expongo, lo veo desde lejos y no lo juzgo hasta el final más o menos, ¿no? Que pongo esa frase de, bueno, Ujú, pero Dios pensaba que eran la misma persona, ¿no? Para Dios ujú. eran el mismo. Y sin embargo, ellos han pasado toda su vida compitiendo en la teología. Y tú decías antes que lo veías muy moderno, el texto también en ese Mm. sentido. No sé si en esto también lo ves muy moderno. Lo veo moderno, pero fíjate que yo creo que hay esferas, porque sí que es verdad que hay ciertos niveles de cuando se habla de la academia, de la teología académica, yo creo que hay muchísima más gente dispuesta a colaborar y dispuesta a aprender. De ahí el hecho de que sigan naciendo y que existan las revistas teológicas, Ah, bueno, donde claro. son foros relativamente cerrados, donde gente que tiene más o menos las mismas cualificaciones habla libremente y compara textos y se estudian mutuamente y no se trata tanto de rebatirse, sino de aportar. Entonces, hay muchas revistas a día de hoy teológicas pero son para la academia. No, eso cuesta mucho que permee el pueblo cristiano en general,
Mm. porque sí es cierto que cuando llegas a la divulgación se tiende a la polarización y se tiende a la discusión, se tiende a la indignación, a todo lo que hace clic, a todo lo que Sí, hace que la gente se altere, de que la gente se implique. Porque si todos somos hermanos y ese discurso está muy bien, pero no es visceral. mm, Y el problema es que muchas veces necesitamos esa visceralidad para continuar atendiendo, y eso es una tristeza, pero al continuar atendiendo a la iglesia o a Facebook, que es la razón por la que los algoritmos de las redes sociales funcionan como funcionan, mm, porque necesitan que la gente esté enfadada, esté indignada y tenga reacciones viscerales para seguir ahí, ¿no? Y con esas reacciones. Entonces yo creo que la academia, los teólogos, la academia real, mm. teológica, son gente que cuando se presentan lo primero que dicen no es ni yo soy teólogo, ni soy evangelista, ni soy, o sea, ellos se presentan como maestros, como estudiantes, como docentes y tienen su estudio, su área de estudio especializada y no tienen ningún problema en sostener un foro de discusión abierto, pero eso sí siempre en el ámbito académico. Y es Mm, complicado porque luego en el ámbito académico es un poco lo que le pasa a Borges, que empiezan a soltar referencias que para ellos tienen todo el sentido del mundo, mm. pero luego a la gente de a pie les suena a que necesitan Google, ¿no? Yo Sí, tengo un amigo mío que es teólogo, él es profesor de cristología y quería escribir un libro que fuese lo más cercano a la gente posible, ¿no? Y entonces nos dejó leer el manuscrito. Entonces, otro amigo que tenemos en común le dijo, oye, pero es que te falta a las patatas llamarlas tubérculos. O sea, haz el favor de utilizar un lenguaje más asequible, que esto no lo entiende nadie. Y para él, como él viene de la academia, para él sí, era muy inteligible y no sabía cómo dar ese salto. sí. Entonces, eso pasa muchísimo, muchísimo. Gente que está muy preparada y que no tiene esa soberbia, Mm, no es capaz de llegar al pueblo general porque no sabe expresarse en esos términos, el pueblo general lo lee como soberbia y los que sí tienen esa capacidad son los soberbios mm. que tratan de llevar la razón por encima de cualquier otra persona y que se pelean y gritan y que retienen la atención a base de indignar a los demás. Sí, sí, yo he descubierto recientemente a ese tipo de gente que utilizan el lenguaje de la academia, aparentan la autoridad de la academia, pero luego les escuchas detenidamente y dices, pero si no estás diciendo nada, chaval, ¿sabes? Pero les da la autoridad, ¿sabes? O sea, es Sí, como, sí, 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 es que es este cuento tal cual, es como, pero ¿qué me estás contando si no estás diciendo nada, ¿no? sí. O a lo mejor lo que están contando es una cosa muy sencilla, pero lo están metiendo con tanto lenguaje teológico, dándole tantas vueltas que, claro, yo defiendo mucho a la academia, a mí me gusta mucho, es de donde yo también vengo, al fin y al cabo, ¿no? Y me hace muy feliz todo lo académico, ¿no? Pero entiendo que esos dos mundos existen ahí y que si no se intenta trazar, ¿sí? Trazar es la palabra, Ujú. ahora se me Sí, sí, cruzó los cables, sí, sí. puentes entre una Ter- parte y otra, sí, creo que es un poquito complicado en el fondo. O sea, sí creo que tienes mucha razón en lo que dices. Que, bueno, de todas maneras, lo que ocurre en las redes sociales ahora mismo es mucho caos. Es muy difícil hacer un análisis medianamente decente sin acabar No, acordándote de no. la madre de alguien, Sí, no. porque O que alguien te mande a ti a la hoguera. sí, 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 Metafórica. Pues sí, metafórica sí. porque no pueden quemarte de verdad, porque No, sí, sí, es lo que digo yo. Menos mal que escondemos las direcciones, porque además digo, el día, claro, cuando a veces la gente me dice, pero no te ofende o no te asusta cuando la gente te dice algunas cosas, porque yo a veces soy mujer, a veces escribo de teología, a veces pasan cosas, te dejan comentarios, y yo siempre digo, el día que vengan a mi casa a tirar huevos a la puerta, me preocuparé, pero como de momento no saben dónde vivo, pues es un montón de gente gritando en el ordenador. Yo cojo, hago clic, apago el ordenador y han dejado de gritar. Entonces, sí. Pero eso también requiere de un nivel de madurez sí, específico, porque hay muchas personas que eso no son capaces de desasociarlo sí, y sí, que sí, reciben violencia. Sigue siendo violencia. sí, sí, No es sigue violencia siendo. física, no vienen a tu casa, pero es Mm, violencia y psicológicamente también lastra. Y no está bien, no está mm, bien. Las personas que tienen este tipo de comportamiento, además de cobardía, son personas que yo creo que no son, yo creo que en su mayoría no son conscientes del daño que hacen.
Y lo digo de verdad, porque si fueran conscientes, ya no porque sean cristianos, porque son personas, si vieran las consecuencias que tienen sus palabras a nivel moral, a nivel, bueno, a nivel emocional, quiero pensar que no lo harían. Quiero pensarlo, Mm, porque me parece que es parte del abuso, sí. ignorar la reacción que tiene la víctima. Yo creo que también, yo creo que es acostumbrarse a actuar así, acostumbrarse a ignorar la reacción, el sentimiento, el estado de ánimo del otro que está recibiendo tu comentario. Es algo muy común. Es todo un tema porque el tema de cómo ha crecido la teología en redes sociales, cómo se hace teología en redes sociales, ¿no? Es como eso, es un Bueno, es que temazo. yo no usaría el término teología, yo No, no, usaría, no. es que también lo usamos para muchas cosas que no lo Sí, son. Y ese es el problema también, ¿no? Se habla mucho de Dios, pero se hace poca teología profunda. Para hacer teología, primero de todo, uno tiene que estudiar, tiene que saber entender los textos y al contextualizar y tiene que pues, formarse básicamente, como en cualquier, a ver, también hay gente que habla de gramática, pero no se te ocurre hablar de gramática si no has tenido una cierta educación, si no sabes diferenciar entre el verbo haber. O sea, necesitas unas bases, ¿no? Es como que se aventura mucha gente a hablar de muchos temas con una formación mínima y yo creo que hay que confiar más en en que desconocemos más de lo que conocemos, en todos los ámbitos, sí. ¿no? Y la teología es uno de ellos. Necesitamos formarnos mucho y escuchar a los demás, que es lo que hacen los académicos. Escuchar a los demás y leer mucho y leer distintas escuelas para formarse. Es eso. Si quieres postular como un experto, necesitas prepararte. Y ese es el problema. Mucha gente dice que habla de teología o habla de esto, de lo otro, y tiene una preparación mínima si es que ha buscado en Google algo. Sí. Si es que le ha dado por abrir la Wikipedia, que ya no te digo que te compres un libro, pero No, pero mucha sí gente eso pasa. es ahí. Ay, yo creo que hay un problema ahí, hay un problema ahí, sí. No lo vamos a resolver hoy aquí, desde luego, pero yo No. creo que muchos teólogos de mercadillo, no sé cómo llamarlos, son gente que yo creo que adoptan ese tono aparentemente teológico porque les da cierta sensación de autoridad. Yo tengo mis teorías de que esto tiene mucho que ver con ciertas crisis de masculinidad que se están dando en el mundo occidental. No vamos a meternos en ese berenjenal, pero donde otros se ponen a hacer pesas porque les da la sensación de que les hace parecer muy masculinos, a cierta clase de gente le da por hacer teología, entre comillas, aunque sea a través de este tipo de cosas, de grupos de Facebook, de redes sociales, de posts y todo eso, porque les da la apariencia de tener autoridad, de que saben y todo eso. Y entonces, pues al final sí que acaban creando pequeños monstruos. Yo también tengo esa sensación, que es lo que dices tú. Sí. Porque Oye, es que ellos perciben que la teología es un puesto de autoridad, ese es el sí, problema. sí, No lo perciben como la academia, no lo perciben como estudio, no lo perciben como servicio, mm, no lo perciben como profundizar, o sea, para profundizar en su propia relación con Dios y en ayudar a la relación de Dios con el mundo. No lo hacen desde un acto de servicio. claro. Eh, yo creo que ahí reside la clave. Mm. Es lo que decías tú antes de ser personas al fin y al cabo, ¿no? Somos personas para lo bueno y para lo malo a veces también. Mm. Ay, esto se nos ha quedado muy profundo. Yo tengo una frase del texto, como así para un poquito cambiar de tema, porque si nos vamos a meter ahí es como meterse en la deep web, en los agujeros en las De madrigueras gusano, esas. ¿no? Es como vamos a dejarlo porque es súper, además últimamente, no sé, pasan cosas y luego tienes que gestionarlas y no sabes hacerlo bien. Otro día ya hablaremos de eso, ¿no? Pero hay una frase que me gusta mucho, que suelta así Borges, porque Borges tengo la sensación, no sé si a ti te pasa, de que está constantemente, no me acuerdo muy bien de qué año es la Biblioteca de Babel, creo que esto es Mm. anterior a la Biblioteca de Babel, y entonces en este libro, en todos los relatos, se va viendo mucho cómo está todo el rato rehaciendo una especie de prólogo muy grande a la Biblioteca de Babel, no sé, como que tiene esa obsesión constante con eso. Mm. Yo lo veo mucho en este texto, en lo de las cosas circulares que no terminan nunca, ¿no? Esos ciclos sin fin que van y vienen, esa obsesión, ¿no? Y luego hay una frase que dice, como todo poseedor de una biblioteca, Aureliano se sabía culpable de no conocerla hasta el fin.
Esa también la tengo yo marcada. Sí, ¿no? Yo creo que Dices eso es un como... dato autobiográfico del propio Borges. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y hablando de Eh, todo esto que decías, ¿no? De gente que intenta utilizar, o sea, la academia va por un lado y los que intentan imitar a la academia van por otro. Y yo creo que la gran diferencia entre ellos es precisamente los libros y la obsesión por los libros. Quien ha tenido acceso a esos libros y quien ha podido leer esos libros, llega un momento en que se baja de ese burro de intentar aparentar, porque llega un momento en que, en fin, estás tú frente a esa biblioteca enorme y no, no se puede mantener esa pose, quiero decir. mm, Si eres medianamente coherente, es muy difícil mantener esa pose de cómo voy a venir yo aquí a darle lecciones a nadie con toda esa biblioteca que tengo, ¿no? Que a lo mejor has leído, a lo mejor no has leído, pero en cualquier caso sabes que hay cientos de personas que saben más que tú al final, ¿no? Y el problema está en que cuando se empieza a leer libros, cuando se empieza realmente a conocer los libros, es cuando uno empieza a ver realmente dónde está la teología de verdad. No sé si es, tiene sentido, sí. pero la pregunta iba un poco más acerca de los libros que obsesionan, ¿no? Los libros no sé, tengo la sensación de que en el relato hay una gran obsesión por los libros también, que también es un tema muy de Borges, ¿no? Y, y tenía un poco esa idea de decir, oye, ¿qué libros nos han obsesionado a nosotras? Que no somos exactamente teólogas, pero trabajamos con teología. Y quería preguntártelo a ti, ¿qué libros te han obsesionado? O sea, ¿de qué manera? Uf, es que claro, obsesionado, a ver, yo Tampoco creo para que quemar, tampoco para quemar herejes, tampoco llegamos a obsesionar a ese punto, pero bueno, el hecho de decir, ese libro que lo has leído y has dicho, esto me está cambiando la forma de pensar, esto es uy, bestial. ha habido muchos que responden. Además es que es muy curioso porque hay algunos que te cambian la perspectiva y, y- y los devoras. Y hay algunos que precisamente porque te están cambiando la perspectiva te cuesta terminarlos, Sí. porque cada vez que lees una frase o cada vez que terminas una página, como que tu mente se abre en pestañas y empiezas a pensar en cosas paralelas y empiezas a unir conceptos. Te has metido en mi eh, cabeza ahora mismo. Eso es lo que me pasa a mí un montón de veces. Hace no nada, me han recomendado algunos libros súper chulos de antropología o me empecé a leer uno sobre Levítico como literatura y dije, no puedo ahora, no puedo ahora porque es que es eso lo que dices. Empiezas a conectar cosas, cada frase es una idea nueva y te sí, bloqueas, ¿eh? Mm. sí, sí, porque además son libros que llegan justo en el momento oportuno, porque ese mismo libro te lo dan hace 10 años o te lo dan hace incluso un año y pues, o sea, creo que no es solamente la lectura de ese libro, sino el momento en el que tú te presentas a esa lectura. Mm. eh, hay pocos libros que tengan el mismo efecto en todos los momentos de la vida de una persona, Mm. porque creo que va muy ligado a lo que tú estás preparado a asumir, a digerir y a buscar. Y que al fin y al cabo algunas de las... Lo que pasa a veces es que no es que el libro en sí sea espectacular, que puede que lo sea, ¿no? Sino que quizá otro libro más o menos del mismo tema tuviese generado la misma el mismo abismo, ¿no? Y te hubiese generado la misma reflexión, porque es tú y tu viaje que estáis preparados para hacerlo. Y eres tú que llegando de distintas, de tu propia vida y con distintas referencias, pones sobre ese libro una cantidad de cosas que quizá el libro no dice, pero que tú las induces, ¿no? Al fin y al Mm. cabo, esto es un poco lo que estudiábamos cuando estaba estudiando literaturas comparadas en Granada, Sí. en la carrera. Muchas de las asignaturas giraban un poco en torno a esto, a que por mucho siempre hay como lecturas épicas que todo el mundo te dice, no, es que tienes que leer esto porque esto cambia la perspectiva de la literatura, o tienes que leer esto porque esto cambia la perspectiva sociológica, o tienes que ver esto, que leer porque la interpretación que se hace de la poesía, dices, está muy bien, ¿no? Una, por ejemplo, me acuerdo que en la carrera había tres asignaturas que a la vez y de forma completamente inconexa, que yo es algo que se lo dije a los profesores de, oye, por favor, haced un claustro y hablando, porque nos habéis puesto en la misma lectura en tres asignaturas, que me parece muy bien y que es maravilloso el poema, pero
Bueno, para esto, los alumnos esto ya... es todo un avance al final, pero sí, pero Sí, claro, pero bueno, hablando un poquito, porque nos pusieron el poema del Cuervo de Edgar Allan Poe. Y cada uno por razones distintas, además, ¿eh? O sea, en cada clase analizábamos cosas distintas, algunas sí, algunas no, pero claro, para ellos era un poema revolucionario, que lo es. El problema es que yo, con la edad en la que tenía, más joven que ahora, pero la edad en la que tenía, que llegué a la universidad, para mí ese poema ya había llegado, quizá no lo había leído tal cual, pero ya había tenido yo referencias de él en otros ámbitos y lo que para ellos, profesores, o para lo que para la academia representó ese poema cuando llegó, yo lo había vivido desde otros medios, en otros momentos y en otras lecturas. Y para mí fue reforzar lo que esas lecturas me habían dado, que mm, no le quita nada de genialidad a Poe ni al poema. mm, Pero hay que tener eso muchísimo en cuenta, que a veces recomendamos un libro, recomendamos una lectura que a nosotros nos ha cambiado la vida y esa persona que recibe la lectura o no está en ese momento o ya ha tenido esa revelación con otro libro distinto porque era su momento y porque sí, era lo que estaba preparado en ese momento. Entonces, es delicado eso de recomendar lecturas. es muy complicado. No, no es ya solo recomendar lecturas, sino el hecho de, bueno, en fin. O sea, lo pregunté un poco más en eso que tú has dicho, ¿no? De qué cosas te afectan más, ¿no? Qué clase de libros te afectan de una manera, pero yo me reconozco mucho en eso que dices, porque mira, en mi carrera, ¿qué fue? El libro del Quijote. Teníamos la asignatura de Quijote y teníamos la asignatura de Cervantes. Hay principalmente dos tendencias acerca de si, por ejemplo, cómo leer el Quijote, ¿no? En qué clave leer el Ajá. Quijote e interpretarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas principales es, por ejemplo, leerlo desde la clave de que Cervantes era de herencia judía o que Cervantes no tenía absolutamente Ujú. nada que ver con tendencia judía. Y son dos teorías complementarias, no son nada Opuestas. complementarias, son opuestas completamente, pero que bueno, que están ahí, que como no se puede resolver porque nadie va a resucitar ni va a hacer una ouija ni va a llamar Ujú. a Cervantes a preguntarle, pues no se va a poder resolver, a no ser que aparezca un manuscrito maravilloso así de repente de la nada, y aún así No te fíes, no te no, fíes. no me fío nada, no me fío de nada yo de nada. En fin, pero el caso es que las tenía a la vez y sencillamente tenías que ir a cada profesor a contarle lo que él quería escuchar luego en el examen. O sea, no sacabas nada en claro. Aparte de que cada uno hace la lectura que quiere, Sí. si están en una posición, pues eso, de academia, de su cátedra, de la universidad, pues lo van a decir con toda la autoridad y pensando que tienen razón, pero es que en el fondo a ti no te enseña absolutamente Ajá, nada. Y aprobé las dos sin haberme leído más que un tercio del Quijote encima, porque es que fue lo peor de todo. claro, No me tuve claro. ni que leer el libro. O Bueno, es sea, que bueno, pues sí, es un libro maravilloso y a mí que es como lo que dices, vale, para otro. sí, es que es eso. Además, es verdad que el Quijote es un libro maravilloso por muchísimos Sí. motivos. Y yo reconozco que me lo pasé muy bien leyendo el Quijote. Mm, La segunda vez que lo leí, porque la primera, bueno, la primera no lo hice como tú. Leí un poquito y sobre la marcha pasé así por encima porque no era el momento y porque además sí. pues tienes que dar con una traducción que se ajuste a lo que tú puedes leer y que te sea cómodo y eso depende también de tu bagaje, ¿no? Mm, Depende de la traducción que escojas o la traducción, la adaptación que escojas, sí, sí, sí. que esté a punto con lo que tú estás preparado para leer, ¿no? Pero claro, el problema es eso, que cuando te dicen, son textos que tienen tantas interpretaciones y tanto subtexto y que cuanto más perduran, más subtexto tienen, que el trabajo hermenéutico no se termina. Claro. Y eso pues está enlazado con la teología al final. Sí, es que yo tengo esa teoría. Lo que pasa es que, bueno, pues soy yo. Pero yo creo que el peso de las lecturas acumuladas de la Biblia pesa muchísimo en cómo la leemos hoy en día. Cómo Sí, se ha leído a lo largo de los siglos, lo que han dicho los teólogos, ¿no? Al final sí. pesa tantísimo en cómo la leemos hoy que nos cuesta mucho a veces leer la Biblia de una manera bonita, decente. Oye, ¿tú crees que hay gente que se aproxime a los evangelios a día de hoy, siglo XXI,
estamos terminando el año 2021. ¿Tú crees que hay gente que se aproxima a los 4 evangelios del Nuevo Testamento sin conocer nada de la historia que se explica en los 4 evangelios? Yo creo que, a ver, es básicamente imposible, pero conozco gente que está muy cerquita de ese punto. Pero nada, no, No, nada. no, nada, no, porque solamente el hecho de la historia del arte, tú con que hayas visto un poco de historia del arte, ya hay muchos nombres que te suenan. De Pero, hecho, y que todo el mundo ha visto una cruz y sabe a quién hace referencia. sí, O sea, puedes no haber leído los evangelios, pero el spoiler ya lo sí, tienes. sí, O sea, quiero decir, es un texto visto no como revelación divina, sino como texto mm, cultural que sabe y conoce todo el mundo. mm, O sea, yo no creo que haya nadie que vaya a agarrar una Biblia sin que antes alguien haya ido a explicársela o a vendérsela o que haya visto una imagen o sí, que haya, o sea, no creo que sí, eso se dé a día de hoy. Entonces, todo ese bagaje afecta muchísimo a cómo interpretamos, porque especialmente las personas que hemos crecido dentro de una iglesia, mm, porque ya nos han contado la Biblia antes de que nosotros la pudiéramos leer y entonces la forma en que nos la cuentan afecta muchísimo a qué interpretación le vamos a dar y a qué punto de vista. No es lo mismo leer la historia, ¿qué te digo yo? Cualquier historia del Antiguo Testamento de cero como adulto que si te la han explicado con dibujos en la escuela dominical. Cambia muchísimo, muchísimo. sí, Y es un trabajo también de desaprender esa perspectiva que hemos visto y que han crecido con nosotros o que nos han impuesto de alguna manera para poder dejar que ese texto nos hable de forma independiente. Eso es muy complicado. Y yo sí, creo que mucha gente no se da cuenta de que cuanto más conoces una historia o cuanto más conoces un relato, eso es que es normal. La gente, pues, tu cerebro desconecta y se va al campo más familiar sí. y te das a la interpretación más cotidiana, más familiar y es complicado verlo como algo nuevo. En la Biblia pasa mucho, mucho, mucho eso. Pero muchísimo. Es tan pesado eso que no podemos escapar de ello. Lo único que podemos hacer es lo que dices tú, rehacer ese hilo conductor, rehacer esa forma ese camino de pensamiento a la hora de acercarnos a la Biblia. Oye, me alegra que tú también lo creas, porque pensaba, digo, a ver si voy soy yo la única loca que estoy aquí diciendo el peso de la lectura, la tradición. O sea, ¿cómo se dice esto? El paisaje colectivo que tiene la cultura occidental acerca de la Biblia Uy, pesa totalmente. muchísimo, muchísimo. Totalmente. Mira, yo no es por hacer promociones, pero es que justamente publiqué un libro sobre esto, que es sobre María Magdalena. Pero María Magdalena, o sea, es una figura que muchísima gente que no ha leído la Biblia conoce, le suena de algo, ¿no? Y Mm, mucha gente pues le suena que culturalmente, pues bueno, pues se dice, se comenta, se ha hecho creer y se ha establecido en la cultura que mm. María Magdalena era una prostituta. En la Biblia eso no lo dice, si es que la pobre tampoco aparece en tantos versículos como para que se hable tanto de ella. Y bueno, y Claro, todo lo que no se dice ha dado un hueco ahí para rellenar, que la cultura general, la cultura especialmente occidental, pues se ha ocupado de rellenarla con fantasía, ¿no? Desde el libro este de Dan Brown del Código da Vinci, pasando por encíclicas papales y pasando por las canciones de Sabina o de canciones que mencionan a María Magdalena con ese tinte y con ese. Entonces, claro, si tú tienes eso en mente y lo tienes aquí detrás y lees la Biblia y no estás buscando activamente dónde dice que María Magdalena era prostituta, es muy posible que tú leas sobre María Magdalena en tu cerebro se active el chip de, ah, sí, ya sé quién es, porque he escuchado una canción o porque pues me leí un libro hace años o porque pues, la cultura general la califica de esto y si no estás activamente buscando qué es lo que dice y lo que no dice la Biblia sobre ese personaje, caigas en el error de interpretarlo de la forma en la que tu cultura lo está interpretando. sí, Entonces, eso estamos hablando de un personaje de la Biblia. ¿Cuántos personajes hay en la Biblia en la que son sospechosos de que eso pase? O sea, tienen capacidad para que eso ocurra, de que son tan conocidos
en tu lectura tú estás poniendo muchísimo más de lo que está diciendo el texto. Y entonces impidiendo que el texto te hable, claro, Claro, porque le estás claro, poniendo tú, no te está dando el texto. sí. Y ahí hay melones que no se pueden abrir. Ahí hay melones que no se pueden abrir porque, por ejemplo, quienes han traducido la Biblia lo han hecho desde esa lectura acumulada también. Entonces, a Pero la es hora que de también traducir ciertas palabras, creo. ellos asumen que es una traducción y no caen en ninguna otra y lo hacen con toda su buena voluntad, pero eso Exacto, existe. esto te va a decir que tampoco es muy difícil quitarse. Es que al ver, no es que sea difícil, es que probablemente sea imposible, Mm, porque, porque también de eso dependen cosas buenas, cuidado. mm, También la tradición y la tradición, especialmente la traducción bíblica, nos da puntos de referencia porque al fin y al cabo esas personas, pues si nos ponemos a rebobinar, ¿no? Las primeras personas que se pusieron a traducir, pues probablemente eran discípulos de mm. Juan, discípulos de Jesús. Entonces, claro, mm, ¿quién mejor que esas personas que decían, no, no, es que este texto se escribió con este contexto, ¿no? Y que yo sé cómo interpretarlo, pues porque conocía al autor, ¿no? Entonces, claro, sí que algunas de esas cosas han permeado y sobrevivido, pero es muy complicado saber Sí. cuáles y ahí radica de nuevo el estudio. Y ahí radica que cuanto más conoces y más ves y más exploras y más buscas y mejor conoces no solamente las lenguas bíblicas, sino las traducciones en general, tanto en español como en otros idiomas, si tienes el privilegio de hablar más de uno, ¿no? O Sí, sea, ahí radica que tú tengas esa capacidad de interpretarlo y de decir, vale, esto que estoy leyendo se ha traducido así porque la tradición lo dicta y qué quiere, o sea, primero de todo tienes que saber decir, vale, no, esto se traduce así porque la tradición lo dicta así. Ahora, luego viene el juicio, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Hay una traducción mejor? O es válido porque esta tradición implica esto, ¿no? Entonces, ahí radica el kit de la cuestión, que primero de todo tienes que identificar cuáles son esos textos que se traducen de cierta manera, pues porque la tradición lo dicta así y no porque el texto diga eso. Pero bueno, eso da para un podcast, no, no, a eso da para una serie de libros. O eso da sea, para eso, un montón de cosas. de ahí se puede sacar de todo. Y yo que no leo ni griego koine, bueno, un poco, pero no especialmente fluido, y que no leo hebreo, pues quizá no sea la persona más indicada para hablar de esto, pero vamos, Sí, conozco el problema sí, es un y hay tema. que ser conscientes de ello. Mm, sí, estaba ahora buscando una información porque cuando estabas hablando de eso se me ha venido una cosa a la cabeza y digo, yo tampoco quiero hacer publicidad, pero es que mola un montón. Y no me acordaba del nombre y lo estaba buscando y no sé dónde lo tengo. El comentario bíblico histórico de, Ah, de Ederson. Edersheim. Sí, ahora sí lo tienes tú ahí detrás, que nadie lo va a ver, pero es que me he levantado y he dicho, pero si yo lo tenía aquí, si yo lo he estado leyendo, pero ¿dónde está? Que ese libro me fascina, entre muchos otros, porque hay una cosa que tú dices, nosotros tenemos nuestro trasfondo judío-cristiano en la cabeza, la historia de la Biblia que nos han contado, ¿no? Pero los judíos tenían su propio trasfondo a Claro. la hora de leer la Biblia, ¿no? Y este libro, este comentario bíblico de Edersheim, es el que hace es contarte lo que cuando Jesús hablaba de una higuera, cuando Jesús hablaba de ese monte, cuando Jesús hablaba de no sé qué, que era lo que automáticamente los judíos que estaban, sus discípulos y sus seguidores, se les venía a la cabeza en ese momento que nosotros no tenemos ni idea de cuáles son esas referencias. Claro, Entonces, claro. eh, Es que hace a día mucha de hoy, falta la teología buena para poder ver sí. toda la dimensión de todo esto. Y lo Es estaba que buscando y yo no sé a dónde día está. de hoy se habla mucho de la cultura pop, se habla mucho de los memes, se habla mucho de la cultura de internet. No, vale, un meme. Bueno, ciertas personas que se circulen por internet a la que les hablas de Chuck Norris o de, ¿qué te digo yo? De cualquier actor de estos que se repiten dentro de, o del hecho de que hasta hace unos años Leonardo DiCaprio no hubiese tenido un Oscar, ¿no? Todo esto eran memes, vale. Mm, Y la cultura pop cualquier, qué sé, cualquier serie de televisión
o incluso cualquier personaje. Yo creo que uno de los más emblemáticos quizás sea Mickey Mouse. Mm, No hace falta haber ido a Disney para saber quién es Mickey Mouse, ¿no? Y qué representa. Para bien y para mal, tanto a nivel de corporación internacional poderosa como todo lo que implica a nivel de pues, los niños, la ilusión y el aprendizaje primario con sí, un personaje simpático, ¿no? O sea, tiene todo un rango. Entonces, claro, todo eso que es cultura pop y que es cultura pues que no se basa en los libros, pero sí en la experiencia diaria, en aquello que pues, son códigos que compartimos todas las mm, personas que vivimos en la cultura occidental a día de hoy, nos facilitan la comunicación entre nosotros. Y eso pasa en cualquier texto. Eso pasa en cualquier texto de la Edad Media, que se utilizan referencias que a día de hoy se nos escapan, y pasa en contexto de la Biblia, en mm, que se cuenta una historia y en su cultura, en su momento, no hace falta especificar, pues porque era obvio quién era esa persona, era obvia esa referencia y por eso se está utilizando ese nombre o ese lugar o ese objeto o ese árbol, porque conlleva una serie, es un es un meme de la meme. época, es un meme. A día de hoy, si tú dices, pues yo qué sé, es que cualquier nombre de un político de Estados Unidos, piensa cualquiera, Mm, es un sí, meme, todo el mundo sabe quién es, ¿no? sí. Pero sin embargo, se nos cuesta entender, y eso es un trabajo súper, bueno, sencillo en apariencia, ¿no? Entender que la realidad de todas las personas, pues es mucho más compleja que aquello que dejamos escrito y que Claro, por tanto hay una lectura de subtexto enorme y que, es que, bueno, que al fin y al cabo es nuestra responsabilidad como lectores. Si nosotros tenemos interés en aprender de la palabra de Dios y en conocer a Dios, la responsabilidad de entenderla es nuestra. mm, Entonces tenemos que buscar la manera de comprender ese subtexto, porque ese subtexto está sí, ahí siempre, siempre, en cualquier manifestación humana, en cualquier ya sé que la Biblia es manifestación divina, pero al fin y al cabo los amanuenses eran humanos, ¿no? Entonces también todo eso queda, queda dentro mm, del texto sí. que hemos Es, recibido. es que es eso, y no se puede evitar. Yo me di cuenta de ese concepto hace poco, en un pequeño espacio que tengo en la radio. Hablamos de libros, que yo me releí El extraño caso de Dr. Jekyll y Señor Hyde. Mr. Hyde, sí, Y entonces dije, ostras, esto es un meme literario, porque me pasa lo sí, mismo que con la Biblia. O sea, tú te lees todo el mundo sabe de qué va Dr. Jekyll y Hyde, todo sí. el mundo sabe que es Jekyll y Hyde, ¿no? O todo el mundo sabe que es el Quijote, pero ¿cuántos se han leído el libro y han visto cuáles son las verdaderas referencias, a qué se refiere, cuál es el Sí. tema que hay detrás, ¿no? Entonces es un poco eso lo que nos pasa, lo que tú estás explicando. Nos pasa a muchos niveles, yo creo que pasa mucho en la Biblia, nos pasa Mm, mucho a nosotras que venimos además de un contexto cristiano, de eso, de habernos contado las historias desde pequeños en la escuela dominical mm. y no podemos huir de esa información, ya no la podemos, no podemos No, pero borrarla. cuidado, que Yo estoy eso muy... no le quita, Didi. Yo me siento muy orgullosa de mi cultura bíblica porque me ha salvado el culo con perdón muchas veces. Yo aprobé historia del arte en parte porque no tuve que estudiar mucho acerca de quién era Juan el Bautista y quién era no sé quién. Es como, te llegabas al barroco y decías, pues si este es no sé quién. Lo único que me tenía que aprender eran los Claro, símbolos, porque eso sí que no tenía yo tan claro, ¿no? el año en que se pintó y ya está. Sí, esas cosas, pero ¿quién es quién? El ¿Quién es año y Juan el el autor. Bautista? ¿Te aparece un señor con la cabeza cortada? Pues ese es Juan el Bautista, Pues vamos, eso claro, pues ya lo sí, tienes. pero vamos a ver cómo es que no lo ves. Es Salomé. Esa es Salomé. Sí, entonces yo Claro. creo que es algo muy bueno, pero por otro lado es algo que si uno no es consciente de ello puede jugar en su contra. Sí, y es que además hay varias cosas ahí importantes. Y a ver, lo primero que a mí me gustaría destacar es que obviamente, por mucho que alteraciones en la traducción, traducciones, bueno, pues hechas según la cultura del momento, en el lugar en que se hacen, subtextos que nos perdemos, esto eso no quiere decir que la Biblia no se entienda y que no sea No, útil y que el mensaje
sea no solamente de salvación, sino que te llegue Sí, a través del texto que estás leyendo en el idioma en que lo estés leyendo, con la traducción que sea y sin entender y ser conocedores de lo que pasaba en Israel, en Palestina y en Oriente Medio en general, en la época en la que sucedía cualquier momento de la Biblia, ¿no? Cualquier momento histórico en el que está contextualizada la Biblia. No quiere decir, o sea, tener conocimiento de eso lo que hace es que te ayuda a profundizar y a comprender mejor, que son dos cosas distintas. No es que el texto no tenga poder transformador, el texto lo tiene porque es Dios quien transforma a través de la Biblia. claro. Y por tanto, el texto sigue siendo transformador siempre, independientemente de la traducción. Mm. Ahora, como cristiano, tu responsabilidad es entenderla mejor, especialmente por aquello que nos dijeron de ve y explícalo, Mm. ¿sabes? Ahora te Sí. toca a ti, ve y evangeliza. No sé, ese detalle Mm. que nos dejaron a deber, ¿no? Sí. Eso implica para poder enseñar, para poder hacer cualquier labor, pues tienes que conocer el texto y tienes que conocer la materia como mejor, o sea, lo mejor que puedas. Tienes Sí. que dedicarle el tiempo, las energías, el esfuerzo. Para poder enseñar algo, tú lo tienes que conocer bien. Yo no puedo poner a enseñar matemáticas en la universidad porque no sé. Si me Mm. tuviera que poner, tendría que hacer yo la carrera de matemáticas para empezar. Entonces, si yo quiero enseñar cualquier cosa, pues me lo tengo que estudiar. Y si quiero enseñar la Biblia, si quiero enseñar los evangelios, si quiero compartir de esto, pues me lo tengo que conocer, lo tengo que estudiar, lo tengo que entender mejor. Es mi trabajo conocerlo mejor, pero eso no quiere decir que la Biblia no sea, el texto de la Biblia no sea transformador por sí mismo y que Dios no transforme a pesar de las traducciones, a pesar de no conocer los memes de la época, a pesar de no conocer las lenguas de origen. Eso Eso tiene que quedar es. clarísimo. Eso totalmente. Yo creo que el gran error está en que tú puedes leer a Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y eso de repente tiene un significado para ti en este momento de tu vida, de tu historia, y en la relación que tú tienes con Dios y con Jesús, te significa algo importante, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos. Pero tú luego puedes empezar a eso, a quitarle capas y capas, a acabar en el porque Jesús dice este yo soy, porque hace referencia al yo soy que le dice a Moisés, porque a qué camino se refería, a qué verdad se refería, es como luego tú ya puedes empezar ahí ya a quitar capas, pero el significado primigenio está ahí porque si no la Biblia no, se habría muerto hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Esa es la cosa y sigue ahí supervivite y coleando y no es por la cabezonería de la gente, sino porque sigue teniendo un mensaje que es relevante. Pero yo creo que Ujú. gran parte del error consiste muchas veces, ahora que hablamos de hacer buena o mala teología, en que desde intentar que esas capas no existan, por así decirlo, ¿no? Intentar convertir la Biblia en, no, no, es esto, ya está, tal cual yo lo leo, tal cual yo lo interpreto, sea yo quien sea, soy Pedro Pérez, pastor de esta iglesia o no sé quién, y tal cual yo digo que esto es, eso es, y entonces no se puede rechistar. Y creo que tiene mucho que ver con algo que sale de fondo en el texto de Borges, que es las luchas de poder. El utilizar, Sí. no leer la Biblia en honor a la propia Biblia, en honor a lo que la propia historia te está contando, lo que decíamos, ¿no? Sino leerlo como una excusa para que diga lo que tú quieres Lo que yo de que diga. antemano creo que tiene que decir. Sí. Entonces ahí es donde hay un tema y yo creo que en ese contexto de, o sea, yo creo que es súper bonito cuando te pones a leer el texto y puedes acceder a buenos manuales y a buenos libros que te explican las cosas, o incluso a cosas tan simples como lo de Bible Project, que son los vídeos estos de YouTube que te explican cosas sobre la narratología de la Biblia de una manera tan sencilla y con dibujitos además, que es que no lo puedes pedir más. Y es una maravilla, ¿no? Hay cosas que son muy simples para entender esto, pero también hay libros que te dejan un poco como, sobre todo hablando de los libros y de la teología que se hace, ¿no? Bueno, eso luego si quieres lo hablamos. Si quieres, hablamos de eso un poco más adelante. Pero me gustaba mucho el tema de que a veces nos da la sensación de que por mucho que ahondes en la Biblia, siempre queda cosas más que conocer. O sea, no sé, ¿qué te pasa? Yo me paso la vida Sí. en la Biblia, me paso la vida viendo libros de teología,
con los diccionarios a cuestas, haciendo cosas. Y es que es raro que de vez en cuando no descubra o redescubra o vea una visión diferente de algo. Y tengo la sensación de que es un poco como la biblioteca esta de Babel, de Borges, de que es que no se acaba nunca. Es que puedes escribir y seguir escribiendo y seguir investigando. Y claro, llega un momento en que también es un poco así. Entonces creo que la teología es muy interesante, la teología bien hecha, porque lo que ayuda es a decir, vale, desde la Edad Media hasta aquí ya han escrito muchas cosas, pero ¿qué es lo que nos ayuda a entenderlo ahora, hoy, aquí? Y por eso hace falta buenos libros de teología y buenos manuales y buenos textos. Yo tenía una Claro. pregunta para ti, que era si tú echabas en falta algún libro, algún manual, alguna cosa que o que bien no estuviera traducido, o que no esté disponible, o que esté descatalogado, y que a lo mejor para hoy en día puede resultar interesante, a lo mejor algo que tú hayas leído en algún momento, y que ayude un poco a hacer ese trasvase de decir, no sé muy bien cómo explicarlo, no sé si se me entiende la pregunta, ¿no? Sí, sí se te entiende. Hay varios. La cuestión es que también depende del momento en el que, igual que decíamos antes, ¿no? Que depende del momento en el que estás como persona, también depende del momento cultural que está atravesando el lugar y la sociedad en la que estás. Mm, Y yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes de que la realidad social y cultural en España, por ejemplo, en finales del 2021, no es la misma que la realidad sociocultural que se vive en México o que se vive en Argentina o que se vive en Honduras, y que entre la realidad que hay en El Salvador y realidad que hay en, te digo yo, en Costa Rica o en Bolivia, pues hay diferencias sustanciales, tanto de gobierno, la realidad, bueno, o la realidad que había en España hace 60 años, mm, con una dictadura franquista, ¿no? Y eso quiere decir que hay muchos libros que quizá eh, en la época de Franco de persecución en España eran muy necesarios y que ahora quizá en España no tengan el mismo rol, pero sí lo pueden tener en otros sitios, como por ejemplo la persecución que hay ahora activa y física de cristianos protestantes y evangélicos en el sur de México. mm, Es algo que en España, gracias a Dios, pues no vivimos, ¿no? No se claro. vive. Entonces, tampoco es lo mismo ser una minoría en un lugar donde no es lo mismo ser una minoría religiosa que una minoría cultural, ¿no? No es lo mismo ser cristiano evangélico en un país predominantemente católico que cristiano evangélico hispano en un país donde la mayoría son evangélicos, pero hablan otra lengua, como en Estados Unidos. Mm, Entonces hay muchos libros que se descatalogan y que salen de circulación porque en ese entorno quizá no encajan, pero que serían muy interesantes y muy necesarios en otros entornos, y que quizá los editores no pensamos tanto en eso, o que quizá es difícil llegar a esos públicos. Eso es mm, algo que espero que la tecnología y el avance de ciertos nuevos métodos de compartir información pueda mejorar. Pero sí es cierto que hay muchos libros que quizá, pienso sobre todo en el catálogo de CLIE, que en ese sentido es el que mejor conozco. mm, Hay muchos libros que escribió mi abuelo, Samuel Vila, que a día de hoy no se encuentran y que quizá dentro del contexto español, quizá dentro del contexto español no sean los más necesarios de resucitar porque tenemos otra problemática y otro contexto sociocultural, que no estamos en persecución activa desde el gobierno, que el gobierno no se identifica con una religión de forma oficial o con una facción de una religión de forma oficial, sino que tiene un equilibrio o pretende tenerlo. O sea, es muy diferente a lugares donde sí están en persecución, y quizá ese tipo de libros y ese tipo de títulos les harían igual de bien que hicieron en España o más todavía, ¿no? Que no quedan obsoletos. mm. Entonces eso también depende mucho del lugar donde te encuentres. ¿Qué libros deberías tener al alcance o sería necesario que resucitar, que podrían serle muy útiles a muchas personas? Sí.
Yo creo que sería muy interesante y eso entronca mucho con un tema que si quieres ya lo hablamos otro día para que no se nos vaya mucho el tiempo, de qué pasó con las bibliotecas cristianas, porque tú me contaste, por ejemplo, eso, que Uy, había sí, muchas bibliotecas cristianas, donde yo creo que mucha gente se nutrió de esto hay mucha obsesión por vender libros y no tanta sí. obsesión porque esos ¿Sabes? libros se lean. Y me da... Hay hay mucha obsesión por editar libros que se vendan de forma rápida Mm, y que den un rédito económico inmediato. Y por otro lado, eso ha generado que hay mucha gente que la literatura cristiana la vea como un ministerio y no como, o sea, como un negocio, que al final muchas veces es lo que es. Y entonces se abren canales de distribución de literatura cristiana de forma ilegal, pues, de libros en PDF y demás, que van a bulto. O sea, a mí me han ofrecido a veces 120 títulos, así, a bulto, y te los puedes descargar, los 120 títulos en PDF. Y claro, hay que encontrar un equilibrio en eso también, porque sí es sí. verdad que yo creo que dentro del mundo cristiano, de la edición cristiana, tenemos que ser muy responsables y todos estos libros que dan un rédito tan a corto plazo, que además se publican con intención de descatalogarlos, que son libros que ya saben las editoriales que de aquí a 5 años no se volverá a editar. Mm, Entonces, si tienes ese plan editorial, ¿hasta qué punto estás haciendo un servicio o estás haciendo ganancia? O sea, eso también hay que valorarlo y hay que ser conscientes de que eso pasa. Y que sí. eso genera un problema muy grave porque las obras que se editan, que necesitan no solamente que se contrasten, las obras que se encargan, obras que hay autores que se pasan años y años y años escribiendo. Yo te puedo hablar del Tesoro de David. Mm, Mi padre empezó la obra en el 2007 de forma constante. Estamos a 2021 y no hemos terminado el tercer volumen, que ya será el último. Pero échale cuentas, mm, ¿cuántos años llevamos trabajando en esto? Entonces, no es lo mismo un librito de 200 páginas que se escribe en una tarde y se lee en media tarde de un señor o señora, pero normalmente señor, que, que de aquí a 5 años ese libro ya no estará en el mercado porque a nadie le va a interesar y el mismo señor escribirá otra cosa que un libro de investigación, un libro de, pues eso, de estudio, un diccionario, toda la parte académica. Y perdón que defienda, pero que defienda esta rama, porque aparte de que es lo mío, es que creo en ello. sí. Es que hay que encontrar ese equilibrio y hay que entender que hay que reivindicar el rol de las editoriales eh, de cribar, el rol de las editoriales en leer y no solamente ofrecer aquello que es necesario para el pueblo cristiano en general, que eso es muy difícil porque cristianos los hay, cristianos nuevos, cristianos viejos, cristianos jóvenes, cristianos adultos, cristianos en persecución y cristianos en minoría lingüística. O sea, eso es complicadísimo. Dar de comer al pueblo cristiano es toda una tarea, pero hay que ser responsable en saber lo que se edita, el por qué se edita y sobre todo saber que ese tipo de conducta bueno, de publicar solo porque se va a vender mucho y que luego cuando eso se termine, como a mí se termina el rédito, ya no publico más ese libro por mucho bien que le hiciera a un sector de la población que a mí no me llega, porque a mí que Mm, se venda en un país donde la moneda está muy devaluada y poca gente puede acceder, pues a mí no me interesa y por tanto me da igual que sea necesario ese texto, porque como a mí no me da rédito económico inmediato, me da igual, ¿no? Y dejo de producir ese libro. Eso es una conducta que deberíamos tener que revisar, pero vamos, anteayer, de una urgencia tremenda. sí. Y es lastimosamente es parte de cómo se encuentra el mercado cristiano en español a día de hoy y de lo que hay que trabajar. Sí, hay que Tenemos que trabajar ser mucho en conscientes eso. de eso. Yo, por ejemplo, el tiempo que estuve trabajando traduciendo libros cristianos, había una cosa que me flipaba mucho y era estos autores que luego descubrías que estaban obligados, casi siempre estadounidenses y como bien dices, casi siempre hombres, que estaban obligados, que habían firmado un contrato para publicar un libro al año, básicamente. O
sea, todos los años estaban obligados a sacar un libro porque ese libro se iba a vender, porque son súper grandes figuras y entonces las editoriales les pagaban muchos adelantos y Tengan o no tengan nada interesante que contar. es que ese es el tema. Es que llegaba un momento en que decías, he traducido este libro hace 2 años, básicamente. O sea, yo he llegado Claro. a retraducir párrafos prácticamente iguales de un libro de 1 año, 2 años anteriores. O sea, Bueno, es que co- hay mucha gente que se compra el libro casi como un amuleto, que no eh, lo lee. Muchísima gente que sí. tiene el libro porque es el predicador fulanito de tal y es el de moda. Y luego hay otra cosa, que aquí estamos pasando por encima, pero todo el tema de que se tenga que traducir del inglés porque dependemos del mercado estadounidense. Mm, mm, Como si mm, no hubiera autores y autoras válidos en español en muchísimos lugares, no solamente en España, en toda Latinoamérica y en sí. Estados Unidos, que viven en Estados Unidos pero son hispanos, que tienen mucho que aportar a este diálogo. Y sin Sí, embargo, las editoriales no apuestan por eso. Apuestan no. por traducir lo que mueve dinero en Estados Unidos. Mira, yo me reía una vez, bueno, me reía con sentimiento de pena, pero en realidad por el ridículo, por el ridículo. Estaba en una librería cuando yo era jovencita, viajaba mucho con mis padres, íbamos a visitar distribuidores y libreros en toda Latinoamérica para ver qué les hacía falta y poder, bueno, pues no solamente mi padre publicar libros en esa línea, sino Mm, también pues ofrecer facilidades desde la editorial, desde CLIEP, para que les pudiera llegar el material, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, en esas librerías pues siempre había mesas repletas de libros baratos y de libros, cuando digo baratos quiero decir de edición barata, es decir, sí, con hojas de mala calidad, esas que absorben el aceite de los dedos, que nada más mirarlo se da la portada y ya se queda sí, doblada porque no tiene consistencia, ese tipo de calidad. sí. Y me acuerdo estábamos en una librería, pues no creo que era en El Salvador, ¿vale? Y era un libro que hablaba sobre la felicidad en el matrimonio y sobre ser felices en el matrimonio. Y en el libro en cuestión, no recuerdo qué editorial era, pero decía que cuando tu marido hace cosas por ti, pues, y no son su obligación, puedes recordar de agradecérselo, ¿no? Y el ejemplo que ponía era que pues, un esposo y una esposa tenían cada uno su coche, su carro, y que pues si tu esposo, si tu esposa te lava el carro, que es tuyo y que es tu responsabilidad, pues no está de más que decir gracias, cariño, por haber lavado mi carro y que tienes que dejarle saber que agradeces ese gesto. Y es como, y eso estaba en una librería, o sea, perdida en medio de la montaña, donde los únicos vehículos a motor que había eran vehículos comunales prácticamente, donde la gente se desplazaba en animales de carne y hueso para arriba y para abajo, y donde, o sea, y esa desfachatez de Sí. plantar ese libro en esa librería y pretender que vendiera lo mismo que vende en Estados Unidos, a mí me parece, pero una falta de, vamos, no solamente de visión, es que de contacto con la realidad, con tu público, con todo, Es con casi todo. O una sea, falta de respeto. sí. O sea, yo me reí mucho porque me imaginé, o sea, Sí. en ese contexto me imaginé a dos personas, o sea, cualquier unidad familiar no tenía nadie dos coches como para tener que agradecerle a tu pareja que te lave el carro. O sea, es que es una desconexión. No me Mm. digas tú que no hay algo aplicable o que ese mismo concepto no se puede decir de otra manera y que no se puede dar voz a personas dentro de ese contexto sociocultural que puedan hablar sobre esto. En fin, En fin. que lo cómodo es traducir y traducir solamente de lo anglosajón. Y yo no digo que no tengan nada a aportar, pero sí No, digo yo creo que hay libros que muy buenos. sí, pero Sí, pero tienes toda la razón. Yo tengo un problema. Yo tengo un problema con eso porque yo soy traductora del inglés y traductora teológica y he traducido muchos de esos libros. Me acuerdo especialmente haber sufrido mucho con un libro acerca de cómo comer bien bíblicamente. eh, Traducido para gente, o sea, cultura de la comida, traducido desde Estados Unidos para distribuirse en Latinoamérica. O sea, tú imagínate, uf, uf, imagínate el desfase cultural que podía haber ahí. uf. Ese libro se publicó y ese libro se tradujo acerca de... No, es que
Es que ese es el problema. Se traducen porque los números dicen que se va a vender bien, porque hay un señor con un Excel que ve unos números y dice, ah, mira cuánto se ha vendido en inglés, Sí. pues eso quiere decir que se va a vender en español. Y dices, pero a ver, o sea, esa decisión tendría que estarla tomando no el señor del Excel, el señor que está en contacto con la realidad de esos países y que diga, oiga, que esto que está diciendo usted es una barbaridad, porque en estos lugares ya cuesta encontrar comida. O sea, ese problema no lo tienen. No, Fíjate, por en plan, ejemplo, claro, ese libro se vendía en librerías de España y era un libro que tenía una sección que te explicaba que aunque a ti te costase mucho intentar adaptar tu dieta a la dieta mediterránea tenía sus ventajas. Y claro, ¿esto qué hago ahora? y Tiro el aceite de oliva por él. ¿cómo hago esto? Es que claro, es que aunque el aceite de Claro. oliva cueste muy caro, pero claro, tiene sus ventajas, no sé qué, todo esto con sus versículos bíblicos súper bien empacadísimo, ¿eh? O sea, eh, Es ese es, en fin, que yo no digo que ese libro no sea necesario en su contexto en ese lugar sí. donde está, pero es que es alucinante que como editores las personas al mando de estas editoriales no tengan como esa conciencia y como ese que la decisión de traducir ese libro, que cuidado, que quizá haya hispanoparlantes en Estados Unidos que necesiten leer ese libro o Sí, en otros lugares, pero vamos, me parece, es hilarante. O hay sea, libros que hay que poner en cuarentena. al final es divertido, al final te lo tienes que tomar con humor, no te Mm, lo puedes tomar a pecho porque al fin y al cabo, pues bueno, seguro que algo sí. hay en ese mensaje que se pueda traspolar, ¿no? Pero Mira, otro día quedamos y otro día hablamos de los libros que a mí me gustaría que se pudieran traducir. Porque yo opino como tú, creo que hay mucha gente hispanohablante que tiene muchísimas cosas buenas que aportar, que nos cuesta muchísimo encontrar editoriales y una sí, distribución cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso hay que potenciarlo. Pero luego resulta que por el otro lado te encuentras con que hay libros que provienen de Estados Unidos, por ejemplo, que son muy interesantes, muy buenos, y esos tampoco se van a traducir nunca. Así que estamos en un ujú, problema además un poco complicado, pero si quieres otro día ya quedamos y hablamos de eso. sí, hablamos sobre eso. Sí, Lo porque que ya sí, vamos a dejar de abrir melones porque luego nos los tenemos que comer. Así que bueno, lo único que me gustaría apuntar, que si te parece bien, si hay tiempo, sí, es que lo que has dicho de las bibliotecas me parece muy interesante, porque eso pondría remedio a parte del problema que hay con el tema del- de la gente que piratea los libros, mm, que yo lo entiendo, es que entiendo yo por qué lo también, hacen, es que lo yo comprendo también. perfectamente. Y muchos de esos libros, mira, que vengan a reñirme, pero muchos de esos libros se merecen ser pirateados, porque son libros que dentro de 5 años ya no van a estar en el mercado. Es que a veces Y, pasa. Es que yo intento o sea, encontrar son libros para libros algunas cosas y es que que no a nadie le están. importa. Entonces, No están. ¿Cómo los consigo? Pues es que es la única manera de conseguirlo. Que alguien me pues pase un piratas, PDF. claro, No me pasa con todas claro, las editoriales, ¿eh? Pero con muchas sí. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eso sucede, es un pez que se muerde la cola, porque al final también, si tú estás acostumbrado o acostumbrada a recibir el material de esa manera, luego cuando te piden X por un libro, primera te parece escandaloso. Claro. Y segunda, ¿te parece bien que pudiendo comprarlo cuando puedes comprarlo, te parece bien piratearlo y gastarte ese dinero en otra cosa? ¿No? Entonces, es complicado porque, claro, estás demonizando el negocio editorial cuando al final el negocio editorial sí es verdad que tiene muchísimas cosas que son necesarias y que si no reciben ese dinero al final no van a publicar nada. Y de la Sí. autopublicación, fíjate tú, o sea, que ese también es otro melón. Bueno, la cuestión es que creo que sí es necesario volver a alimentar las bibliotecas cristianas, y eso lo apuntabas tú antes. Mm, ¿Y por qué digo volver? Pues porque sé que en España, porque eso lo hacía mi abuelo, que a pesar de tener una editorial y a pesar de ganarse la vida haciendo y escribiendo libros y haciendo libros y publicando libros de otros y traduciendo libros, que es lo que hacía mi abuelo, él en todas las iglesias en las que fundó por todo el territorio español, que fueron 50 y tantas, no me hagas decir cuántas, no sé si 52, 56, más o menos, pero 50 y tantas, durante la persecución franquista, que el hombre era en ese sentido un guerrero, no le temía, no se achicaba ante nada.
en todas las iglesias puso biblioteca. Y todas las iglesias podían comprar libros y entonces si las iglesias tenían libros que eran de la iglesia y que prestaban a la gente de la iglesia y si alguien se lo quería comprar, pues la iglesia podía pedir el libro y vendérselo a quien lo quisiera comprar, pero que por delante de que la gente comprara el libro se iba que la gente leyera. Y te estoy hablando del fundador de una editorial que además era autor y que se dedicaba a vender libros porque era la única manera que tenían de comer en la casa. Sí, O es sea, que no es tan eso loco. No es tan no, loco. ¿Cómo se ha acabado con el pirateo de películas? Haciendo plataformas de streaming accesibles. claro, Ya está. claro. No se acaba con toda la piratería de películas y de series, pero con la gran mayoría sí. Todo el mundo que yo conozco Sí, ha dejado de hacerlo. sí. ¿Por qué? Porque Si ahora te han puedes tener un puesto servicio, claro. accesible. Entonces, yo me acuerdo, esto fue en Honduras, creo. Hubo hace años, en los años 90, hubo inundaciones, bueno, inundaciones, no, pasó un huracán. No me acuerdo del nombre del huracán, pero fue uno de estos fuertes de los años 90, tipo Mitch. No me quiero mojar, no sé si era Mitch, pero tipo ese. Mm. Inundó San Pedro Sula, inundó, o sea, fue un desastre tremendo. Y me acuerdo que los distribuidores del país, que veían que la gente pasaba muchísima necesidad, decidieron que sabían que no iban a poder vender los libros porque la gente no tenía para comer. ¿Cómo vas a ponerte a vender libros cuando la gente no tiene para comer? Decidieron abrir todo el inventario y formar una biblioteca. Y que Ujú. con todo el inventario la gente pudiese ir y leer allí y que los pastores pudiesen formarse allí. Y yo sé de modelos, en México hay uno de librerías que tienen libros abiertos y tienen espacio para que la gente se siente y pueda trabajar con los libros de la librería. Que luego el mismo libro te lo venden si tú lo quieres, Mm. pero que si no tienes recursos puedes ir, sentarte y estudiar el libro, consultarlo, hacer pues ya sea tu sermón, tu estudio, lo que sea que para lo que necesites, o leer tranquilamente porque sencillamente tienes ganas de leer y no tienes para comprarte ese libro y nadie te va a molestar. Te puedes sentar tranquilamente a leer ese libro que lleva un sello conforme es de la librería y ya está. Y en alguien tiene que recaer esto, en las Mm. librerías, en las distribuidoras, en las iglesias, pero hay que hacer un fondo para eso. La gente de las Sí. iglesias, o sea, hay que tener un fondo para que la iglesia tenga una buena biblioteca para servicio de todas las personas que van a esa iglesia, pero es muy necesario Mm. que las iglesias apoyen eso y apoyen, porque además eso también yo creo que evitaría no solamente en parte la piratería, lo que decías tú, ¿no? De tener Sí. una plataforma donde tú tienes una suscripción, tienes libros o tienes películas y ya dejas de piratear, sino también que cuanto más se invierte en eso, también se escriba mejor y entiendes pues qué libros te son necesarios y qué, Mm. porque así te llevan 120 títulos que te puedes descargar por internet y tal. O sea, al final se mezcla lo que es necesario con lo que no es necesario, lo que te es útil con lo que no, lo que es lo que se puede dejar y sabes que en 5 años no se va a volver a editar, con lo que es realmente interesante y hay una persona que lleva 15 años trabajando en eso y te lo has pirateado juntamente con otros títulos, que a mí eso es lo que me parece más grave, que no se distingue. Entonces Mm. yo también creo que cuando tú ves los libros en persona y tienes a alguien pues, en una biblioteca pastoral o en una biblioteca de iglesia, tienes a alguien con la que puedes hablar de los libros y contrastarlo y hacer como una especie de club de lectura, también ves cuáles son los libros que valen la pena y cuáles son los libros por los que, bueno, es merecedor de que tú te gastes el dinero y lo tengas en tu casa para poder enseñarlo, para poder leerlo, para poder escrutinarlo y cuáles no hace falta. Y los puedes Y, leer y ya está, y ahí se quedan para el siguiente. y si existiera eso, anda que no sería una fuente de información súper útil para las editoriales, para saber qué libros van a funcionar y cuáles no. Es que en realidad en el fondo sería una buena Sí, manera de arreglar gran parte del estropicio que hay. Pero bueno, ya hablaremos sí, ahora del estropicio que hay. Me parece una buenísima idea terminar con lo de las bibliotecas, con ese llamado a, oye, vamos a hablar de esto, vamos a ver cómo se monta. Yo apuesto sí, totalmente por esa idea. Creo que se podría, además, incluso se podrían
buscar modelos de hacerlo en muchos sitios sin realmente tener que invertir muchísimo dinero. Cuanto más lee la gente, aunque sean bibliotecas, luego también son la gente que más compra los libros que les gustan. O sea, crear lectores es una manera maravillosa de crear también o sea, que no es matar el comercio, lo que quiero decir. No, todo lo No es contrario. matar la industria, sino alimentarla bien. Creo que puede ser súper interesante hacerlo. La persona que siente el gusanillo del estudio no termina nunca No, no, de no, ya te digo estudiar. yo que no. Eso es así. Y si yo tuviera opción de poder ir a una biblioteca, madre mía, qué feliz sería. Yo creo que he soñado con eso, con llegar al cielo el primer día y decir, bueno, ya estoy ¿Dónde está la instalada, biblioteca? muy bonito, ¿dónde está la biblioteca? Te prometo que yo he Sí, sí, soñado con sí. eso, ¿eh? O sea, decir, Sí, sí. vale, el cielo es genial, de verdad, o sea, cómo mola, que bien nos lo habéis montado. ¿Dónde está la biblioteca? Porque somos unos frikis al final, o sea, ya está, lo somos, Al hay que angelito del admitirlo. arpa, ¿sabes? Sí, sí, muy Sí, bien, pero perfecto, sí, lo de la adoración a las 6, es perfecto, pero maravilloso. Los libros, ¿dónde están los libros? yo creo que mucho vamos a llegar allí con eso, porque sí, 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 sí. en fin, sí, hay que admitirlo. Oye, yo creo que nos tenemos que despedir de momento, pues se nos ha hecho un poquito Bueno, tarde, pero volveremos a hablar y volveremos a ver pues si sí. conseguimos, a ver si conseguimos hacer algo con esto de las bibliotecas. Venga, va, que alguien nos escuche y responda y ponga comentarios y me cuente y que se les ocurran ideas y a ver si podemos al menos proponer ideas o cosas para la gente. Puede ser muy Sí, y interesante. yo creo que las editoriales seguro que están dispuestas a ayudar, porque las editoriales al fin y al cabo, y sé que CLIE seguro, y muchas seguramente también, pondría muchas facilidades para que ese sueño fuera realidad, porque, Mm, porque es lo que dices tú, sé que hay muchas personas dentro de las editoriales que tienen ese sueño y que quieren llegar a esto, ¿no? Y que lo que quieren en realidad es ofrecer que los libros lleguen a la gente. Sí, Vamos a sí. ver cómo se hace, vamos a ver, vamos a dejar eso ahí, a ver cómo crece, vamos a dejarlo en remojo como los garbanzos, a ver si sale algo. Oye, que gracias por este ratillo, por estar aquí, por No, a contarme cosas ti, tan interesantes, que ha molado mucho, que nos hemos dejado un millón de cosas en el tintero que hubieran sido ya te súper digo. interesantes. No, pero siempre es un placer hablar contigo. Gracias por invitarme a ser la primera en este podcast. Gracias, Ay, es espero todo que un sí. honor. Ay, a ver qué tal, a ver qué tal. Espero que a la gente le guste, porque en fin, es lo gracioso de los teólogos. Hablamos de teología, pero así, desde otros puntos de vista, ya verá la gente, temas raros. Este está guay porque hemos ido tocando muchas cosas, pero están todas relacionadas con los libros. Yo creo que tampoco hay muchas conversaciones así que se den, que haya un poco de mano abierta y de ir pudiendo ir de un tema a otro. Pero bueno, aún así volveremos. Hay temas que hay que volver a tratar. Pero bueno, hasta aquí te doy las gracias y algo más que decir. Hable ahora o Pues callo para nada, siempre. que las gracias a ti y que ha sido un placer que seguiré escuchando el resto de capítulos a medida que los vayas sacando porque me parece muy interesante. Enhorabuena por la iniciativa y por descubrirme este relato de Borges que no lo conocía. Qué guay. Seguro que dará suficiente jugo como para hacer toda una serie y más capítulos y más temporadas de la misma serie. Así que Sí, sí, sí. enhorabuena, gracias por tu trabajo y nada, nos vemos, nos leemos y nos vemos en las bibliotecas, en Pues los sí, libros. espero que sí. Eso esto de la biblioteca ya no se me va a ir de la cabeza, ¿eh? No, no. O sea, esto ya está. Se ha encendido la luz, ya se ya no se apaga. Pues nada, que muchas gracias, Ana. Y que nos vemos pronto. Y a los que están escuchando, pues nos veremos seguramente, si todo va bien, dentro de un mes. Así que hasta luego.